Muy buena tarde a todos. Bienvenidos sean a la ponencia titulada Nuevas herramientas genómicas para el mejoramiento de cultivos del track de agrobiotecnología. Para esta ponencia contamos con el doctor Juan Manuel Osorno, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en agronomía y suelos de la Universidad de Puerto Rico y es doctor en Plant Science de North Dakota State University. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Plant Science en NDSU, donde se desempeña como genetista y mejorador del cultivo de frijol. También imparte el curso de genética general y es consultor de programas de mejoramiento en Guatemala, China y Colombia. Ha desarrollado y liberado al mercado alrededor de 20 líneas y cultivares mejorados. Ha sido invitado a hacer más de 60 conferencias en congresos científicos y ha contribuido en más de 40 publicaciones científicas enfocadas en el mejoramiento de plantas y desarrollo de marcadores moleculares. Ha sido homenajeado en distintos premios, entre ellos Premio al Logro Distinguido de la Cooperativa de Mejoramiento de Frijoles, Premio al Científico de Leguminosas de Carrera Temprana de USAID Laboratorio de Innovación de Leguminosas y Excelencia en Investigación de NDSU Larson Yagi. Antes de empezar la ponencia y cederle la palabra al doctor Juan Manuel, le recuerdo mantener apagado su micrófono para evitar interrupciones y encender su cámara para poder tener una mejor interacción. En el chat encontrarán un link donde pueden anotarse para que nos quede constancia de su asistencia y puedan obtener su certificado. Gracias. Bienvenido, Juan Manuel Osorio, le damos la palabra. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos. Ok, está bien. Era que tenía el micrófono en mute y por eso no me salía. Muchas gracias por la invitación. Es muy interesante ver que hay un grupo ahí de gente joven y muchachos que están tratando de empezar con este objetivo de tener un congreso de biotecnología en Guatemala. Eso me parece muy interesante, muy innovador. Y por eso cuando Gaby me dijo que si podía participar, pues obviamente lo hice sin ningún problema. No me considero biotecnólogo personalmente, soy un fitomejorador, trabajo con plantas, pero utilizo muchas de las herramientas que la biotecnología nos brinda, ¿no? Y siempre trato de mirar la forma de poder implementarlas en mi programa y en lo que hago. Así que lo que les voy a mostrar hoy va a ser desde un punto de vista un poco más utilitario y no desde un punto de vista de un desarrollador de tecnología, ¿verdad? Van a ver las cosas más desde el punto de vista de una persona que está interesada en usar estas herramientas. Así que vamos a ir por ahí viendo varias cosas, pero primero me gustaría que nos pusiéramos un poco filosóficos y habláramos de un concepto que se conoce como neofobia. No sé cuántos de ustedes lo han escuchado. Es simplemente el miedo a lo nuevo, ¿no? A las nuevas cosas. Siempre hay una aprehensión personal de tirarse a algo que no conocemos, ¿verdad? Pasa con los niños, la comida, pasa con la tecnología. Siempre, no importa qué tipo de tecnología estemos hablando, siempre vas a tener un grupo de lo que llamamos los early adopters, los que lo van a tomar la tecnología de una vez sin problema. Después hay un grupo grande que son como los seguidores, les llamo yo, ¿verdad? Los que más o menos siguen porque ven que a los primeros les fue bien con esa tecnología o piensan que tiene algún valor importante para ellos. Y están los escépticos, ¿no? Los que dicen, no, yo nunca. Y lo ves muy fácil, por ejemplo, con el nuevo celular. Apple saca un nuevo celular y tienes una fila de gente en el Apple Store esperando para comprar el siguiente teléfono, ¿verdad? Mientras que hay otra gente que dice, no, yo con mi frijolito, como dicen en Guatemala, todavía estoy bien, ¿verdad? Entonces pasa con cualquier tecnología, siempre tenemos esa aprensión, ¿no? El otro concepto que me pasa mucho en mi trabajo y en mi carrera es el miedo y la aprensión que tiene la gente con respecto a la genética, ¿no? Genética, no, eso es muy complicado, es muy difícil. Usted tiene que ser un genio, profe. No, yo no soy ningún genio. Simplemente utilizo el sentido común y el interés científico de aprender y saca uno cosas adelante, ¿no? Entonces no nos pongamos esas barreras mentales que a veces solemos ponernos para aprender y seguir adelante en ciertas cosas, ¿verdad?
Otro tema que es importante, que quiero que lo tengan ahí como parte del big picture que queremos mostrar hoy, es el tema de productividad, ¿verdad? Sobre todo para los que estamos en agricultura es un tema bien importante, ¿verdad? Es la relación entre cuánto yo pongo de insumos y recursos en una operación y cuánto saco de ahí, ¿verdad? Eso es productividad. Y en el caso de agricultura, pues la manera en que nosotros medimos esa productividad es a través del rendimiento, ¿verdad? Y el rendimiento a través de los años y de la historia. Entonces siempre estamos hablando de una ganancia en rendimiento, ya sea en kilogramos por hectárea o quintales, lo que quieran por año, ¿verdad? Entonces podemos ver la progresión eh, a nivel histórico. Y entonces para eso existen varios parámetros. Puedes definir el rendimiento potencial, cuánto una variedad podría eh, darnos en producción en condiciones óptimas, cuánto es el rendimiento real, ¿verdad? En una finca, por eso le damos F. Y la diferencia entre esos dos es lo que le llamamos la brecha de rendimiento, ¿verdad? La diferencia entre lo que podría esta planta producir o esta variedad en condiciones óptimas menos la diferencia de lo que realmente produce en la finca con todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Abióticos y bióticos. Entonces eso es muy importante para nosotros siempre. En el caso de maíz, es un clásico ejemplo de una belleza, de cómo los rendimientos a través de los años se han incrementado de una forma impresionante, ¿no? ¿Verdad? Aquí tienes rendimiento en hectogramos por hectárea y aquí tienes los años. Y puedes ver desde los 1950 hasta hoy y cada color representa un país distinto, ¿no? Pero de todas formas, en cualquier caso, estamos viendo una ganancia en rendimiento eh, muy alta, ¿no? Por año, a través del tiempo. Esta probablemente sea una gráfica un poquito más limpia, pero muestra lo mismo, ¿no? Desde 1850 hasta el 2020. Y miren, al principio en las poblaciones, pues no se lograba mucho. Una vez empezamos con todo este sistema de híbridos simples, híbridos dobles, y luego vinieron los transgénicos, pues miren cómo esa curva sube impresionantemente, ¿no? Entonces, como mejoradores, siempre es muy importante tener en claro si con la tecnología que estamos usando estamos logrando ganancia o no estamos logrando nada, ¿verdad? Si no, tenemos que volver a reevaluar muchas cosas dentro del programa. Este señor Donald Dubik, a principios de los años 2000, fue un mejorador muy famoso de maíz acá en Estados Unidos. Y él se puso a estudiar cuál es la causa de estas ganancias. ¿Por qué en maíz tenemos esos incrementos en rendimiento tan impresionantes, verdad? Que no se ven en casi otro cultivo. Y él, después de estudiar muchas cosas, se dio cuenta que más o menos 50% de estos incrementos en rendimiento se podían explicar por mejoramiento. Mejores híbridos, mejores variedades, etcétera, etcétera. Un 40% se debía a mejor manejo agronómico, mejor equipo, mejor productos, ¿verdad? Todo sigue evolucionando, no solamente en el área nuestra, pero en la agricultura todas las áreas han logrado ganancias, ¿verdad? Y mejoramientos a nivel tecnológico. Y él decía en esa época que solo un 10% en realidad de este incremento en rendimiento podía ser explicado por la tecnología transgénica. Entonces, uno siempre tiende a escuchar de que no, es que por los transgénicos fue que se logró este incremento tan impresionante en maíz, pero en realidad no. Si ustedes se dan cuenta, el mejoramiento convencional es uno de los mayores contribuyentes en esa ecuación, ¿verdad? Como yo trabajo en frijol, ¿verdad? Frijol, como decimos en Guatemala, hemos hecho estudios parecidos, ¿verdad? Y entonces aquí tienen el rendimiento en frijol en Estados Unidos entre 1910 y más o menos hasta el 2012, que fue cuando hicimos este estudio. Y como se dan cuenta, no son tan impresionantes como lo que tenemos en maíz, pero podíamos encontrar que más o menos en Estados Unidos tenemos una ganancia de 13 kilogramos por hectárea por año, lo cual todavía es bastante bueno, ¿verdad? Si comparamos los rendimientos de 1910 con lo que se está produciendo hoy, ¿verdad? Y aún mejor, lo podemos incluso desglosar un poco más y ir más al detalle. Esto es, por ejemplo, el frijol pinto, que es el frijol más común que se consume en Estados Unidos, ¿verdad?
Y ya podemos mirar, por ejemplo, dos parámetros que estamos mirando antes. El rendimiento potencial, ¿verdad? En condiciones óptimas. Y el rendimiento que realmente un agricultor obtiene en su finca a través de los años otra vez, ¿verdad? Y tenemos este diferencial de rendimiento que está explicado por todo el tipo de estrés, enfermedades, sequía, inundación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos los problemas que conocemos que pueden pasar en una producción comercial. Este es para el frijol negro, que probablemente sea un poquito más de interés para Guatemala, porque es el que se consume allá, ¿verdad? Pero esto es, de nuevo, esto es solamente considerando datos de Estados Unidos, pero la tendencia se mantiene, ¿verdad? Hay una diferencia, pero los rendimientos son bastante interesantes y dentro de todo hay una tendencia al incremento, ¿verdad? En los últimos 20, 25 años, podríamos decir. Otra cosa que fue interesante de ese estudio es que nos dimos cuenta que lo que queríamos, ¿verdad? O lo que te hace sentir bien como mejorador es pensar de que las variedades que han sido liberadas más recientemente son las que rinden más. Entonces aquí tienes una gráfica donde dice, este es el rendimiento, ¿verdad? En kilogramos por hectárea y este es el año en que esa variedad fue liberada. Y obviamente nos sentimos muy contentos cuando vimos que las variedades que fueron liberadas más recientemente en los últimos años pues son las que están rindiendo más, ¿verdad? Y eso es lo que quieres. Eso demuestra que a través del mejoramiento, pues ha habido un progreso genético que ha permitido el incremento de rendimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa en Centroamérica, en nuestros países, verdad? También, cuando, eso es un colega mío, fue mi jefe en Puerto Rico, y él cogió el rendimiento, miró solamente dos puntos, ¿verdad? ¿Cuál fue el rendimiento en 1980 de frijol? ¿Y cuál fue el rendimiento en el 2010? Y como vemos, para la mayoría de los países, pues hay un incremento de rendimiento, lo cual es bueno. Aquí algo pasó, probablemente 2010 no fue un buen año para Guatemala y entonces muestra como si hubiera sido negativo. Pero yo volví a revisar los datos de la FAO y en el 2018 se produjeron 972 kilogramos por hectárea. Entonces, en realidad debe ser positivo, sino que probablemente 2010 no fue un año bueno para Guatemala y por eso se muestra como negativo ahí. Pero en general, podemos decir que dentro de todo el parte es positivo, ¿verdad? Todo el mundo produce, todos los agricultores en promedio producen más frijol hoy por unidad de área en ese mismo acre o en esa misma manzana que lo que producían 10 o 20 años atrás. Y eso es positivo, ¿verdad? A pesar de que no ha cambiado mucho, cuando miramos esta tabla, esta gráfica de aquí abajo, esto es Latinoamérica y Caribe, este es el área que está en la línea azul y este es el rendimiento. Como ven, a través de los años, no, esa curva o esa línea no ha subido tan abruptamente como lo hemos visto en maíz o lo hemos visto en el frijol en Estados Unidos, ¿verdad? Hay una ganancia muy, muy modesta que debería ser mejor. Hay algo que no estamos haciendo que todavía se necesita hacer para que esto siga incrementándose. Cuando miramos África, el caso es un poquito más positivo. Ellos han tenido incrementos en área y en rendimiento por unidad de área, lo cual es interesante, ¿verdad? Pero si miramos diferentes regiones en el mundo, de regiones que yo les llamo más en vías de desarrollo, ¿verdad? Latinoamérica y Caribe, si tú comparas el promedio de rendimiento con lo que se debería estar produciendo en esta región, hay un diferencial de 900 kilogramos por hectárea. Estamos hablando entonces de que un agricultor en Latinoamérica produce la mitad de lo que debería producir en condiciones óptimas, ¿verdad? Entonces algo está pasando ahí, ¿verdad? Tenemos que analizar un poquito eso. Y como mejorador, esa es la parte que nosotros realmente nos interesa muchísimo entender. ¿Cuáles son esos problemas que están causando esas reducciones en rendimiento? En Estados Unidos, miren, muy diferente, ¿verdad? Solamente se pierde un 30% de lo que se debería estar produciendo. Comparado con, ¿cuánto les dije en Latinoamérica? 50%, ¿verdad? Una diferencia bastante grande que hay ahí. Entonces, perder la mitad de tu cultivo en rendimiento es un montón. Estás perdiendo la mitad de tu potencial ganancia, ¿verdad? Que podrías tener. Obviamente, eso no se explica solamente por un factor. Hay muchas otras cosas que causan esta problemática, ¿verdad?
Hay problemas de cambio climático, tenemos problemas de incremento poblacional, sabemos todos los problemas que causa migración en nuestros países en Centroamérica y en Sudamérica. No podemos expandir la barrera agrícola más de lo que lo estamos haciendo. Esos incrementos para casi todos los cultivos son bastante modestos. No, ninguno está al nivel de lo que les mostré. Maíz es el caso bonito, es el caso exitoso, pero la mayoría de los cultivos no tienen esos números tan impresionantes como lo que se ve en maíz, por ejemplo. Entonces la pregunta siempre es, ¿cómo vamos a continuar incrementando esa productividad agrícola, ¿no? Y ahí es donde todo este cuento de las herramientas que tenemos al alcance del mejorador probablemente nos ayuden a hacer algo de eso. Quiero volver a una formulita que es muy, muy clásica en fitomejoramiento. Fue propuesta en los años 30, imagínense, en 1930. Y habla simplemente de que el fenotipo es el resultado del genotipo, los genes, ¿verdad? Más la influencia del ambiente y la interacción del genotipo por el ambiente, ¿verdad? Muy sencillita, pero eso es. La expresión de un gen se debe a esos factores, ¿verdad? Ahora, normalmente en agricultura no hay mucho que podamos hacer por el ambiente, ¿verdad? Si mi finca está en un sitio donde sufro de sequías, pues no tengo agua, ¿verdad? Eso no lo puedo controlar. Lo mismo, acá en North Dakota a veces tenemos el problema de que llueve demasiado y se inunda todo. ¿Cómo voy a controlar la cantidad de lluvia que le cae a mi cultivo? No puedo, ¿verdad? Ni esta interacción muy poco puedo hacer por cambiarla, pero puedo hacer muchos cambios con respecto al genotipo, porque depende de la variedad que yo siembre en ese campo, eso me va a garantizar gran parte del éxito de ese rendimiento, ¿verdad? Como decía el doctor Dubick antes mostraba, ¿no? En el caso de maíz. Entonces, uno diría, no, pues enfoquémonos en el genotipo, ¿verdad? Y olvidémonos del resto, del ambiente y de todo lo demás, porque no hay nada que yo pueda hacer con respecto a eso. En realidad no es tan sencillo. En realidad sí se puede hacer algo por el ambiente. Y finalmente cuando yo estoy dando esta charla en el público hago esta pregunta retórica, porque en realidad cuando hablamos del ambiente lo podemos descomponer en dos partes. Lo podemos descomponer en lo que es el ambiente como tal, lo que se refiere al proceso natural de tu ambiente, los suelos, la cantidad de lluvia que recibes, la temperatura, pero también hay cosas que podemos hacer con respecto al manejo de ese ambiente, ¿verdad? Podemos fertilizar, podemos regar, podemos aplicar herbicida contra malezas. Entonces hay ciertas cosas que yo puedo hacer con respecto a manejo que también me van a ayudar a incrementar ese potencial de rendimiento, ¿verdad? Ese potencial genético. Entonces hablamos ya de genotipo, más el ambiente, más el manejo y todas las interacciones posibles entre esos elementos, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que entonces en yo no puedo hacer cambios, pero yo puedo inferir cambios en el manejo y en el genotipo, lo cual también causa cambios en esas interacciones que tengo ahí, ¿verdad? Entonces ya se vuelve todo un poquito más complejo. Tener la variedad correcta en el ambiente correcto y con los manejos agronómicos o agropecuarios óptimos para esa variedad, ¿verdad? Y con eso voy a ser exitoso. Sin embargo, como mejorador, pues no puedo manejar en todas esas cosas. Simplemente me enfoco en el genotipo. Ese es mi trabajo como genetista, como mejorador, y le dejo a los agrónomos que trabajen en lo demás, ¿verdad? En los tractores, en los químicos, en las densidades de población, etcétera, etcétera. Todo lo que es agronomía, que acuérdense, Donald Dubick decía que contaba por 40% de los incrementos en ganancia. Entonces, ese trabajito se lo dejo a los demás. Mi trabajo es enfocarme en la parte del genotipo, ¿verdad? Ahora, cuando uno se quiere meter con la parte del genotipo, pues hay problemas. Espero que todos recuerden de su clase de biología que esto es un cariotipo, ¿verdad? Es simplemente la colección de cromosomas de un individuo. Espero que a este momento se den cuenta que si esto tiene 23 pares, pues se trata de un ser humano, ¿verdad? Y yo siempre le digo a los estudiantes, esto es lo más cerca que usted se puede imaginar visualmente de lo que es un gen, ¿verdad? Porque un gen es algo demasiado pequeño, demasiado microscópico.
Físicamente, esto es lo más cercano que yo puedo ver relativamente a un gen. Es en el microscopio puedo ver los cromosomas, ¿verdad? Pero yo no puedo ver físicamente un gen. Puedo ver el DNA, ¿verdad? Que se puede ver como esa cosa blancuzca, espesa, pero no veo genes, ¿verdad? Todo lo que hacemos es ver los productos y las acciones de esos genes para poder estudiarlos, pero no vemos los genes de por sí, ¿verdad? Eso lo hace un poquito más complicado todo. Volvamos a Mendel. Toda su teoría fue basada en ¿qué? En mirar fenotipos y fue capaz de descifrar qué era lo que estaba sucediendo con esos genes mayores, ¿verdad? Dominancia, recesividad, etcétera, todas esas cosas que ustedes ya han escuchado muchas veces. Pero él no estaba mirando genes, él estaba mirando fenotipos y a través de los fenotipos fue capaz de descifrar los genotipos, ¿verdad? Entonces no podemos ver genes por sí mismos, pero sí la expresión, ¿verdad? Y el otro problema que tenemos es que esa expresión en muchos casos va a ser afectada por el ambiente también, ¿verdad? Entonces eso causa de que hayan muchas variantes de la misma característica, ¿verdad? Entonces no podemos decir siempre que es que el genotipo es igual al fenotipo. En muchos casos eso no es cierto. Lo otro que es importante es saber dónde están localizados esos genes, ¿verdad? El mapeo de genes es muy importante porque es como cualquier otro caso. Si usted es un explorador de geografía, es mucho más fácil si usted tiene un mapa con usted para navegar el terreno que está investigando que si va completamente a ciegas, ¿verdad? O si tiene un GPS, pues va a ser mucho más fácil. Esa es la herramienta de esa persona, ¿verdad? Aquí también tenemos muchas herramientas. Una de ellas es el mapeo genético que nos ayuda a entender mucho más esto, ¿verdad? Entonces, a pesar de todas esas limitaciones, han habido muchísimos logros, ¿verdad? Y no tenemos necesidad de ponernos a hablar mucho de eso, pero todo el mundo sabe que han habido logros genéticos en medicina, en cultivos, en producción animal, microbiología, etcétera, etcétera. Incluso muchas veces sin saber todas las respuestas. No sabemos el qué, ni el cómo, ni el por qué, pero todavía hemos podido hacer avances, ¿verdad? Eso es lo que lo hace también interesante. Sin embargo, para poder continuar haciendo avances, es bueno llegar a un entendimiento mucho más alto de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y esto es una jerarquía del conocimiento que se aplica no solamente a las ciencias biológicas, puede ser aplicado a cualquier cosa, pero mucha gente piensa de que por el hecho de tener datos ya tenemos entendimiento y no es así. Los datos son datos, pero no es hasta que usted empieza a entender relaciones entre esos datos que tiene información. Y con esa información usted puede empezar a entender patrones, ¿verdad? Y con esos patrones usted puede entonces empezar a entender los principios. Entonces, toda esa jerarquía y esa complejidad es lo que le permite entender todo el sistema en el que usted está estudiando, ¿verdad? Y aplica para cualquier área en la que estemos trabajando. Pues lo mismo pasa en genética. Entre más entendamos la relación entre genotipo y fenotipo y todo lo que sucede en ese recorrido, mucho más fácil va a ser trabajar para incrementar o mejorar cualquiera de los caracteres que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, todos sabemos muy bien esto, ¿verdad? El dogma central de la biología, DNA hace RNA y eso produce proteína. Bastante simplístico, pero funciona. Pero en realidad sabemos que el modelo es mucho más complejo, porque estos genes tienen interacciones, tienen rutas metabólicas, tienen redes de expresión, hay muchas cosas que van ahí todas juntas para poder definir este fenotipo, ¿verdad? Entre más sepamos de todos estos componentes, más fácil va a ser nuestras vidas, ¿verdad? Ese es el objetivo, en teoría. El otro problema que tiene el fitomejorador es el siguiente, y esto se lo digo yo a mis estudiantes de mejoramiento todo el tiempo, les digo, el problema es que el mejorador termina siendo bueno en todo, pero no es excelente en nada. Es como el decatlonista, ¿verdad? Que tiene que ser exitoso en 10 deportes cuando están en los olímpicos, pero no necesariamente es bueno en una o en otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Porque el mejorador trabaja con muchos caracteres al mismo tiempo. Una variedad, para considerar una variedad exitosa, estamos hablando de una combinación de muchos genes, muchas cosas y muchas características que son deseables, ¿verdad? Alto rendimiento,
altura de planta, madurez, tipo de semilla o de grano, resistencia a enfermedades, ¿verdad? Entonces, el pobre mejorador termina teniendo que saber de no solo de genética, sino tiene que saber de fisiología, de patología, de entomología, de suelos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero también tiene muchas ventajas. Una es que yo me relaciono con muchísima gente de otras áreas y aprendo mucho de ellos también. Pero a nivel genético, yo puedo hacer casi que cualquier cruzamiento dentro de mi especie y algunas veces entre especies. Y esto es cierto para plantas, animales y otros microorganismos, ¿verdad? Eso facilita mucho los estudios genéticos. Yo tenía una estudiante que estaba haciendo su doctorado conmigo en bioinformática y él venía de trabajar en humanos, virus en humanos. Y después de un tiempo de trabajar conmigo en plantas, yo le preguntaba, bueno, ¿qué has aprendido en plantas que no tenían en humanos? Y me decía, la flexibilidad tan impresionante que tienen ustedes para crear cualquier población que quieran y estudiar el carácter que quieran. Eso es un lujo que no se da en muchas otras especies, ¿verdad? Puedo hacer combinaciones que probablemente no existirían de manera natural, porque si voy a cruzar una variedad de África con una de Guatemala, la única forma es que yo físicamente traiga esas dos plantas y las cruce, ¿verdad? Lo otro que es muy interesante es que puedo hacer evaluación y selección a través de muchas localidades y años. Y eso varía un poco por cultivo y por zona en donde estés. En el trópico uno puede ir un poco más rápido. Cuando yo estaba trabajando ahí con los colegas en Guatemala, podíamos hacer 3, 4 ciclos por año. Aquí solamente hago 1 o 2 y eso porque uso viveros de invierno o cosas así, ¿verdad? Y obviamente, pues recientemente tenemos muchas más herramientas para poder hacer este trabajo más fácil. ¿Qué herramientas se han usado hasta ahora que han sido exitosas? Pues selección asistida por marcadores es una de las más clásicas. Todos hemos escuchado sobre transformación genética y mutagénesis. Ahora tenemos toda una explosión de información genómica y de secuencias genómicas y de genomas de referencia. Está toda esta área bioinformática, ¿verdad? Tratando de conectar toda esta información que es masiva y tratar de encontrar esos patrones que estábamos hablando antes. Está el área de proteomics, el área de metabolomics. Tenemos herramientas de fenotipado intensivo, ¿verdad? Ir y medir muchos caracteres simultáneamente y de forma rápida. Y más recientemente, pues todo el mundo ha escuchado lo que es los métodos de edición de genes. El más famoso es el CRISPR-Cas, ¿no? Pero no quiere decir que sea el único. Entonces, a todo eso acá, por lo menos en Estados Unidos, le llamamos el Omics Area, ¿verdad? Estamos en un Omics, porque ahora todo es Genomics, Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics, Phenomics, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a seguir. Y es la única forma en que vamos a poder empezar a poner toda la información junta, ¿verdad? Y empezar a hacer, descubrir esos patrones que queremos y esas redes de conectividad que queremos entender. En el caso de selección asistida por marcadores, ha sido muy útil y muy eficiente para genes mayores, tipo Mendel, ¿verdad? Esto ya lo hemos mostrado en muchos cultivos y en muchos casos, principalmente para resistencia a enfermedades, insectos, para tamaño de semilla o de fruta. Ha sido un poquito más difícil para caracteres que son controlados por genes múltiples, pero todavía se puede hacer algo. Hay algunos ejemplos interesantes en rendimiento, en sequía, en calor, en inundación, etcétera, etcétera, ¿verdad? En resistencia a heladas. Para mí, nuevamente como mejorador, lo más útil para mí de selección asistida por marcadores es que me ayuda a reducir el tamaño de población de lo que yo tengo que testear en el campo. Y eso ya me ayuda un montón, porque entonces hay un montón de basura, ¿verdad? Que no necesito poner en el campo, no necesito gastar recursos, ni tiempo, ni espacio evaluando cosas que sé que no me van a servir, porque no tienen ciertos genes específicos que son de interés para mí, para que una variedad sea liberada, ¿verdad? Entonces siempre la gente está pensando, si usamos marcadores para identificar las plantas que son resistentes, pero yo siempre lo veo más de la otra forma. A mí me interesa es
descartar lo que no me sirve. Y eso es ganancia. Y la gente no lo ve como ganancia, no sé por qué, pero es bien interesante. Para mí es una ganancia tremenda. Me ayuda a ser más eficiente en recursos y en tiempo y en todo lo que hago, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un esquema muy general de lo que hacemos aquí en mi programa de mejoramiento de frijol en Guatemala, en Estados Unidos. Y como ven, pues siempre lo mismo, ¿no? Es un pedigrí modificado, le llamamos, y entonces hacemos esa primera planta F1, se van haciendo selecciones y evaluaciones a través de varias generaciones, y estamos aplicando marcadores, diferentes tipos de marcadores en diferentes partes de ese proceso, ¿verdad? Desde la F1, simplemente para identificar si tenemos un cruce real o no, como para confirmar marcadores para enfermedades u otras cosas. Y cuando estamos liberando la variedad, pues también hacemos un fingerprint para reconocer esa variedad específica, ¿verdad? Entonces nos ayudan muchísimo en todo el proceso. Yo los uso, es parte integral casi de lo que hacemos aquí y es rutinario ya. En muchos programas esto es parte de la rutina. Es tanto así que, por ejemplo, mira, esto es un artículo del 2018 en arroz, donde se pusieron a medir, estos son todos genes que son importantes para el cultivo de arroz, ¿verdad? Resistencia a enfermedad, amachamiento, volcadura, rendimiento, etcétera, etcétera. Y como ven, ciertos genes que son muy importantes ya están en el germoplasma elite, el germoplasma que usan los mejoradores, ya se encuentran en altas frecuencias, ¿verdad? En esos programas de mejoramiento. Y todavía hay muchos genes que están en el proceso de ser incorporados lentamente ahí. Como ven, es un proceso a largo plazo, ¿no? Pero es bien interesante. Yo quisiera hacer algo parecido en el caso de frijol y ver dónde estamos en este tipo de estudios. Hay muchísimos sistemas de marcadores que podemos otra charla aparte. Lo que más está usando todo el mundo hoy día son los S&Ps. Probablemente ustedes ya han escuchado eso muchas veces. ¿Por qué? Son eficientes, son estables y son abundantes. Son baratos también. Ahora son muy baratos. Nomás en el caso de frijol tenemos alrededor de 200,000 S&Ps que usamos de una manera rutinaria, ¿no? Tenemos más, son como 2 millones, pero cuando filtras terminas con más o menos 200,000 que puedes usar y que son útiles para el trabajo que hacemos de mapeo y otras cosas, ¿verdad? Pero hay muchas técnicas. Genotype by sequencing te permite tener millones de S&Ps. Hay procesos de resecuenciación. He estado escuchando últimamente lo que llaman el skim or light sequencing, que es hacer una secuenciación bien rápida y con muchas repeticiones, y con eso logras también un buen cubrimiento y un genoma bastante respetable que se puede usar y trabajar. Para mí lo más importante, nuevamente como mejorador, es que la secuencia genómica o esa referencia nos ayuda a saber la posición física de cada marcador y de cada gen que estamos interesados, ¿verdad? Entonces los genes pueden ser mapeados con mayor precisión, pueden ser seguidos con mejor precisión. La desventaja es que necesita algo de equipo sofisticado. Entonces, lo que hacemos nosotros, en mi caso, acá en nuestro proyecto, es que convertimos esos S&Ps en otro tipo de marcadores que sean más fáciles de usar. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, utilizamos mucho un tipo de marcador que le llamamos indel, que son basados en insertion deletions, ¿verdad? Y nos han sido muy, muy fáciles de trabajar, son muy baratos, se puede aplicar en laboratorio sencillo, básico. Son codominantes, lo que me permite reconocer individuos heterocigotos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero hay muchos otros sistemas. Este es solamente un ejemplo. Hay muchos otros sistemas que se pueden usar y que hacen un trabajo muy formidable de ayudarte, de ser un marcador eficiente y preciso y que te ayuda para los propósitos de selección, ¿no? Transformación genética, no voy a entrar en muchos detalles porque casi que todo el mundo sabe de esto. Y segundo, estaba viendo el calendario de ustedes y el programa y tienen una o dos ponencias o charlas que van a hablar de esto probablemente un poco más. Creo que una fue esta mañana incluso. Así que
Para todo el mundo es innegable el impacto que ha tenido en agricultura. La resistencia a herbicidas, hoy por hoy, probablemente el carácter más importante o más común que hay de transformación genética, ¿verdad? Seguido por resistencia a insectos, resistencia a enfermedades. Han habido materiales que se han liberado con diferentes niveles de aceites en semilla o diferentes cambios estructurales en el producto, lo que sea. Hay tolerancia a sequía, a otros tipos de estrés abiótico, hay transgénicos que sirven en el caso de horticultura y ornamentales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para mí, un problema de por qué ha habido un poco más de aprensión o una actitud un poco más negativa con los transgénicos es porque no hay una conexión con el público. Si ustedes miran todos esos caracteres que yo hablé en la diapositiva anterior, todos se aplican más a nivel de finca. No hay necesariamente un carácter que el consumidor final pueda ver como beneficio para él. La mayoría de los beneficios de los transgénicos suceden a nivel del campo, a nivel de finca, a nivel de agricultor. Pero el consumidor final que está en el supermercado o en la ciudad, que todavía cree que la comida crece ahí en el supermercado, ¿verdad? Él no tiene eso claro, entonces por eso es tan difícil que entienda. Hay unos casos interesantes de un poco más de conexión con el consumidor final. Todo el mundo sabe del Golden Rice para incrementar vitamina A, ¿verdad? Está el caso del Innate Potato y el Arctic Apple. Son productos nuevos que resisten oxidación. Hay casos de tomates de maduramiento lento, por ejemplo, que también ayudan. Yo siempre le digo a la gente, es interesante cómo la gente reacciona negativamente a los cultivos transgénicos, pero por ejemplo no realiza o no se da cuenta que la insulina transgénica, la insulina que muchos dependientes reciben, que la mayoría, si no todos reciben, es una insulina que viene de una bacteria. Y la gente parece no tener mucho problema con eso, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay una conexión directa humana, hay un beneficio directo a ese ser humano que es mucho más tangible que lo que se ve con los otros caracteres. ¿Okay? Un poco ahí de filosofía y de opinión para todos. Pero esto es, por ejemplo, lo más reciente que hay a nivel transgénico, ¿verdad? Es un gen que permite o que atrasa la oxidación del tejido, como pueden ver acá, ¿verdad? Y esto es todo un producto de transformación genética. Estos productos ya están en el mercado comercialmente disponibles. Pueden buscarlos. Y es otro ejemplo de tecnología transgénica solucionando un problema directo del consumidor, ¿verdad? Hablemos de genómica y de las secuencias genómicas que yo decía que eran tan importantes, ¿verdad? En el 2013 estábamos celebrando que habían los primeros 50 genomas de plantas. Estábamos felices brincando en una pata por eso. En el 2018 ya hay 236 especies solo de angiospermas que han sido secuenciadas. Y esto me lo encontré esta mañana. Más de 400 genomas de plantas, 333 solo de angiospermas. Así que entre el 2018 y el 2020 ya han habido cerca de 100 nuevos genomas, ¿verdad? Que existen para el uso público. Esta es una página muy interesante que les recomiendo mirar después. Aquí está el link si la quieren jugar con ella. Pero tiene la lista de plantas con secuencia genómica disponible desde la primera, que fue Arabidopsis thaliana, obviamente en el 2000, 2001, finales del 2000, hasta hoy. Obviamente son tantas hoy que pues ya no caben aquí, ¿verdad? Yo incluso hice un snapshot de lo que es un poco más reciente. Aquí tienen solamente 2020. Aquí está enero del 2020, empieza aquí. Y miren la cantidad de especies. Lo interesante en el website es que cada que ustedes ponen el mouse, el cursor en cualquiera de ellos, les va a dar más información adicional de cosas. Pero miren, cosas tan recientes como ahora mismo, noviembre 8 o 9, creo que se liberaron estas 2 especies de manzanas, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes ver muchas otras cosas interesantes. Les recomiendo que vayan y jueguen con ese website. Es bien interesante. Primero, en 400 genomas que están disponibles y usted puede ir y verlos y jugar con ellos y hacer un montón de cosas, ¿verdad? Entonces,
la explosión de información genómica en estas bases de datos, ¿verdad? Los bancos de genes, donde está la información no solamente de esa secuencia, pero también de la función, de dónde están los genes, la estructura de esos genes, ¿verdad? Todas esas cosas que son interesantes para un estudio, bueno, uno está haciendo un estudio genético. Entonces ahí se dan cuenta el incremento en la disponibilidad y el uso en rojo de esas bases de datos, ¿verdad? La gente está activamente usando esa información. ¿Para qué? Para crear más conocimiento, ¿verdad? Y entender un poco más lo que estamos haciendo. Lo mismo pasa con proteínas. No solamente estamos hablando de los desarrollos en la cantidad de secuencias genómicas que estamos teniendo, pero también estamos aprendiendo mucho sobre proteínas y la estructura de las proteínas, ¿verdad? Miren la cantidad de proteínas y estructuras de proteínas que tenemos hoy comparado con hace 20, 30 años, ¿verdad? Muchísimo hemos avanzado, ¿verdad? Y de esa área de proteómica les digo que es súper compleja, pero súper interesante, porque ellos están tratando de resolver un problema fundamental que tenemos en genética. Y es que siempre nos enseñaron de que un gen equivale a una proteína. Y eso no es cierto siempre. A veces un gen tiene múltiples formas de la misma proteína. Y eso no nos lo enseñan muy, muy detalladamente. Pero acuérdense, durante el proceso de transcripción, existe una parte que se llama el splicing, ¿verdad? Y existe algo que se llama el alternative splicing, donde el mismo gen, dependiendo de cómo se lea y cómo se edite, va a producir una proteína medianamente distinta que otra, ¿verdad? Entonces esa conexión de genotipo con fenotipo ya no se nos vuelve tan lineal como pensábamos, ¿verdad? Es más complejo. Eso es otra charla que tenemos que dar después, ¿verdad? Pero miren, para darles un ejemplo, esta es la prevalencia de alternative splicing en diferentes plantas. 61%, 63%, 33%. Miren, maíz, 56%. Este es arroz, esto es soya, ¿verdad? Esa es la razón por la cual normalmente una planta tiene 28,000 genes, pero tiene 2, 3 veces más el número de proteínas. Es este tipo de fenómeno que está sucediendo, que hace todo muchísimo más complejo, ¿verdad? Entonces la bioinformática nos ayuda a coger toda esa información de todos esos diferentes áreas y las pone juntas para que las podamos almacenar, las podamos conseguir, las podamos organizar, las podamos visualizar y analizar y entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Esa es la belleza de... Entonces, ¿qué tipo de datos incluye o está en la bioinformática? Ustedes lo pueden ver aquí mucho, ¿verdad? Los genomas, ya hablamos de ellos. Transcriptomics, que es secuencias de RNA, estructuras, proteínas, interacciones de esas proteínas, ¿verdad? Pathways, se me olvidó cómo traducir pathways. Los sistemas, las rutas metabólicas son los pathways, sorry. Químicos, estructura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas que estamos tratando de poner todo junto para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Esta slide me parece que te baja un poquito de la nube y te dice, mire, en realidad lo que usted ve gráficamente así en un computador se ve de esta manera, ¿verdad? Yo les recomendaría, veo mucha gente joven aquí en el grupo que está atendiendo esto, aprendan a programar, aprendan aunque sea los básicos, los principios básicos de programación y eso les va a ayudar un montón en su carrera futura. Yo digo que un profesional que no sepa los principios mínimos de coding en el futuro va a ser un poco obsoleto, ¿ok? Para que tengan idea. Entonces, muchas nuevas oportunidades que se abren, ¿verdad? Tenemos un montón de nuevas tecnologías a nivel de finca, a nivel de campo, que ayudan a la agricultura a ser más eficiente. Tenemos un montón de herramientas de fenotipado que nos ayudan a ser más rápidos tomando notas en el programa de mejoramiento, que nos ayudan a avanzar más rápido. Tenemos herramientas genómicas y bioinformáticas. Hay nuevos métodos de secuenciación que no tenemos tiempo para conversar hoy, pero les puedo charlar de eso después. Tenemos nuevos métodos de mapeo de genes que son muy interesantes. Este lo hacemos mucho aquí en mi grupo. Y esto que es súper, súper interesante, la idea de pangenomics and pangenomes y
y la síntese, ¿no? La colinearidad de secuencias y cómo podemos comparar secuencias de una especie con otra o de un grupo con otro y aprender un montón a partir de eso, ¿verdad? Esto es un tema supremamente fascinante y más nuevo ahora. Les quiero también hablar un poquito, probablemente no tengo tiempo de hablarles de esto, pero voy a hablarles de las cosas que están en amarillo acá, porque me parece que son importantes, ¿verdad? Entonces, como les decía, la tecnología es parte de la agricultura. Y yo les digo, esta es una frase que escuché hace muchos años aquí en Estados Unidos y que me gustó mucho, porque siempre que pensamos en agricultura pensamos en algo que siempre se ha hecho de la misma forma, que es obsoleto, que no merece tecnología, ¿verdad? Y es al contrario, me parece que los agricultores, al menos aquí en Estados Unidos, son impresionantemente innovadores. Ellos van a tomar cualquier tecnología que les permita ser más eficientes. Son realmente muy, muy innovadores, más de lo que uno se imaginaría normalmente para el concepto de agricultor que tenemos muchas veces en nuestros países, ¿verdad? Entonces ellos usan sensores, usan GPS, sus tractores, ellos no los manejan. El tractor va asistido por el GPS y ellos están ahí nomás en caso de que algo pase, ¿verdad? Hay sensores que transmiten todos los datos de manera inalámbrica. Ahora estamos hablando de los famosos drones. Existen métodos de biometría para medir cosas específicas, nivel de agua en el suelo, nutrientes, etcétera, ¿verdad? Un montón de cosas que hay para automatización y precisión a nivel de producción comercial que son interesantísimas. En el caso específico de mejoramiento, hemos estado hablando de este concepto que se le conoce como High Throughput Phenotyping. Imagínense que yo tengo que evaluar este campo, donde este campo, cada uno de estos surcos es un genotipo distinto o una variedad distinta, ¿verdad? Y tengo que ir uno por uno, caminarlos a mano y tomar las notas visualmente de lo que yo necesito, ¿verdad? Pues ahora estamos tratando de usar estos drones que vuelan sobre el campo y son capaces de poner esa información con ciertos filtros junto con la información que tenemos de la localidad de cada uno de esos genotipos y hacer unas inferencias interesantes a través de los datos. Con el objetivo de que ya yo no tenga que ir y caminar estos surcos uno por 8 o 10 horas, ¿verdad? Tratando de sacar mis datos, sino que el dron lo hace en un par de horas. Alguien se sienta enfrente de la computadora, procesa todas estas imágenes y me va a dar, usando ciertos algoritmos, me da la información que me tomaría 8 o 10 horas a mí tomarla en el campo, ¿verdad? Estos son colegas míos en Freehold que ya están usando también esta tecnología. Acá tengo un colega en Puerto Rico, por ejemplo, que diseñó este carrito y toma un montón de datos con estos sensores a través de los frijoles, ¿verdad? Que son los que nosotros trabajamos aquí también. Un grupo en Australia se creó un método en el cual ellos pueden avanzar hasta 7 generaciones de, por ejemplo, trigo en un año. Todo en el invernadero a punta de diferentes tipos de onda de luz, ¿verdad? Usando diferentes tipos de luz y temperatura y otras condiciones. Y han logrado obtener en un periodo de 12 meses hasta 6, 7 generaciones en ciertos cultivos, ¿verdad? Entonces eso te permite como mejorador avanzar extremadamente rápido. Y como les dije antes, en el trópico, en Guatemala o en Colombia, 3 generaciones podemos hacer en el campo y empujar una cuarta si necesitamos. Aquí, por el tema de las estaciones y todo, una, tal vez 2 por año, eso es lo máximo que yo puedo hacer, ¿verdad? Entonces son oportunidades interesantes para por lo menos avanzar las generaciones tempranas de mi material, ¿verdad? Que me va a permitir ir un poco más rápido. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Davis, en California, hay un grupo de científicos en el Departamento de Agricultura que están usando algo parecido para frutales, porque frutales es un problema. Al menos en el cultivo en el que yo trabajo, se demoran entre 3 y 4 meses entre siembra y cosecha, ¿verdad? Puedo esperar. En frutales a veces tienen que esperar años, ¿verdad? Para obtener frutas o para obtener flores. Ellos lograron tener un sistema en el que avanzan lo suficientemente rápido y pueden tener frutas, producto, semilla, ¿verdad? En un año.
Así que todas esas cosas te permiten incrementar tu velocidad, ¿verdad? Tu impacto. Finalmente les quiero hablar de dos cositas y vamos a terminar. Selección genómica y edición genómica. Edición genética, perdón, edición de genes. Selección genómica. No sé cuántos de ustedes están familiar con el tema, pero es ahora la nueva onda, ¿verdad? El mejoramiento. Lo que hacen, y esto les pongo el ejemplo en vacas porque en realidad fueron los científicos en producción animal y en mejoramiento animal los que empezaron con esta técnica y ha sido muy exitosa en el caso de ellos. Pero prácticamente lo que estamos haciendo es, vamos a tener una población de referencia, un grupo de referencia, vamos a correr un montón de análisis a nivel de fenotipo y a nivel de genotipo en esa población. Vamos a crear ciertas asociaciones entre esos fenotipos y esos genotipos y vamos a crear unas ecuaciones de predicción, ¿verdad? Y después con esas ecuaciones de predicción vamos a coger otro individuo del que no tenemos información fenotípica, pero vamos a tomar información genotípica y vamos a juntar eso con nuestras ecuaciones de predicción y vamos a tener una cosa que le llamamos unos estimados de valor de mejoramiento, valor genético, ¿verdad? Y vamos a tomar decisiones de selección basados en esos estimados, ¿verdad? En plantas funciona muy parecido. Vamos a tener lo que le llamamos una población de entrenamiento en la que vamos a estar poniendo cosas para poder entrenar nuestros modelos de predicción y aparte vamos a tener nuestro programa de mejoramiento, ¿verdad? Donde estamos generando las líneas y todo lo que hacemos. Con la información que recibimos de la población de entrenamiento, vamos a tomar decisiones con respecto a qué se va y qué se elimina y qué se queda dentro de mi programa de mejoramiento. ¿Ok? Sin hacer mucho testeo en el campo. Todo basado en marcadores y en la información que tengo de mi población de entrenamiento. Lo que estoy haciendo ahí en teoría es que estoy ahorrándome tiempo y espacio de tener que evaluar muchas líneas que en realidad probablemente no deberían ni siquiera ser evaluadas en el campo, ¿verdad? Porque, nuevamente, son basura, son cosas que no valen la pena, entonces pueden ser descartadas incluso antes de irse al campo basado en esas predicciones y en esos marcadores que tenemos ahí, ¿verdad? Es un tema bien, bien interesante. Aquí hay otro ejemplo parecido de lo mismo. Este es un programa convencional en la izquierda y acá tienen un programa con selección genómica, ¿verdad? La diferencia es que vamos a hacer un paso adicional de predicción, pero ese paso adicional de predicción nos va a permitir tener menos genotipos o menos entradas en el campo que tenemos que evaluar. Y eso va a hacer mi trabajo mucho más eficiente, ¿verdad? Ahora tengo un grupo más selecto de genotipos que voy a evaluar en el campo. Es diferente de selección asistida por marcadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy interesado simplemente en uno o en dos o en tres caracteres. Estoy usando miles de marcadores simultáneamente, todos distribuidos a través del genoma, y no necesariamente necesito saber que el marcador X está relacionado con enfermedad Z. No necesito saber qué codifican ni nada. Eso es una ventaja, ¿verdad? Son simplemente marcadores al azar, aleatorios, distribuidos en todo el genoma y los uso simplemente para estimar esos valores genéticos que quiero, ¿verdad? Ha producido muy buenos resultados para ciertos caracteres. Obviamente no es la solución a todos los problemas, pero nuevamente me permite eliminar la basura de mi programa que no quiero, no necesito probar en el campo. Y ya por eso nomás me permite ser muy eficiente. Los modelos y los algoritmos de predicción no son perfectos, obviamente, pero en algunos casos pueden llegar a predecir hasta el 85% de eficiencia, ¿right? Sigue mejorando, la gente sigue trabajando en esto y mi impresión es de que eventualmente van a ser mejor, ¿verdad? De todas formas, hay que tener mucho cuidado con la relación costo-beneficio. Lo que yo veo muchas veces en estos casos es que la gente todavía está gastando más, igual o más tiempo en la población de entrenamiento y en el genotipado que en lo que hacían convencionalmente. Entonces, hay que hacer una evaluación muy, muy estratégica ahí de realmente si hay un beneficio en alguna medida posible. Y entonces vale la pena hacerlo o no.
Finalmente, edición de genes. Estoy seguro que todos han escuchado hablar de CRISPR-Cas. Es algo que se descubrió a finales de los 2008, 2009 y se empezó a implementar de manera masiva más en tipo 2012, 2015, ¿verdad? Creo que en el 2017 fue el descubrimiento del año o algo así. El Nobel se lo acaban de dar a las personas que prácticamente descubrieron este sistema, ¿verdad? Y les quiero decir que esto no es nuevo. Es un proceso natural que pasa en células bacterianas, ¿verdad? Donde simplemente tienen una maquinaria bioquímica que es capaz de encontrar problemas en la secuencia genómica y arreglarlas, ¿verdad? Y fijarlas y editarlas. Entonces, generalmente cuando hablamos de mutaciones de genes, hablamos de la ganancia o la pérdida de función de ese gen porque algo pasó con esa secuencia, ¿verdad? Pero acuérdense que también hay muchos otros cambios que suceden a nivel de expresión, ¿verdad? Se puede silenciar un gen incluso después de que ha sido, de que hizo transcripción y podemos pararlo hacia el proceso de traducción. Hay todo un tema de modificación de histonas y de la estructura de la cromatina, ¿verdad? Del DNA y todo eso que tiene que ver ahí también. Entonces, toda una serie de cosas interesantes de cómo podemos intervenir no solo la secuencia, pero la expresión de esa secuencia a la vez, ¿verdad? Existen muchos métodos, obviamente el más común, el que más todo el mundo escucha hablar es CRISPR-Cas, pero tengan en cuenta de que existen otros métodos de hacer edición de genes, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja? La mayoría de países hasta ahora han decidido que edición de genes no es un método transgénico, pero obviamente eso cambia por país y región. Tiene una alta eficiencia de transformación, pero como desventajas, a veces tiene problemas de que puede crear cambios no deseados en otros sitios del genoma que no tenemos control. Y entonces esos cambios podrían afectar otras rutas metabólicas o otros niveles de expresión que no tenemos control, ¿verdad? Supuestamente hay métodos más nuevos que son un poco más precisos y evitan ese tipo de cosas. En Estados Unidos, ¿cuál es la situación? Aquí se encarga esta agencia del Departamento de Agricultura, la que se encarga de esta regulación, ¿verdad? Noviembre del 2018 habían 22 aplicaciones para productos o cultivos con productos de edición genómica. Aquí hay algunos de los ejemplos de los cultivos que estaban en estudio. Después vino en mayo del año pasado, vino el Departamento de Agricultura y dijo, edición de genes o el gene editing no se considera transgénico. Entonces, de ahora en adelante, lo único que usted tiene que hacer es, si usted tiene un producto que usted desarrolló a través de edición de genes, lo tiene que aplicar por lo que ellos llaman una exención, ¿verdad? O una excepción, en donde usted les dice a ellos, mire, yo tengo este producto y lo hice a través de este método. ¿Aplica para ser exento o no? Y entonces ellos les dicen si sí o si no, y eso es lo que ahora vinieron con este plan que se llama el Secure Rule, ¿verdad? Y eso es bastante nuevo. Por ejemplo, esto lo encontré esta mañana, por eso no se los traducí. Les pido disculpas, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes entienden inglés. Estas son los requisitos para que un producto sea excepto de regulación, ¿verdad? Y entonces hablan de una modificación simple en una de las siguientes categorías. Ya sea que usted haga un cambio por reparación celular de un daño a nivel de DNA, o que ese gen ya ocurre o existe dentro de esa especie, ¿verdad? O es un alelo que ya existe, usted no está transfiriendo nada externo, ya esa variación ya existe en la especie como tal, o ese mecanismo de acción ya ha sido aprobado anteriormente para otras compañías o para otras cosas, entonces usted está bien por ese caso, ¿verdad? Entonces es bien interesante, hay todo un plan que, como pueden ver, todavía está en implementación de cómo va a funcionar este Secure Rule para aprobar o desaprobar todos estos casos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes vienen a esta página, les muestra todos los casos que están actualmente en estudio. Esto es público.
pueden ir a esta página y encontrar, acá está el link abajo, y les dice todos los casos en los que las compañías están diciéndole a USDA, miren, tengo este caso, ¿aplica para exención o no? Y pueden aquí leer las cartas y todo. Es bien interesante la información que van a encontrar ahí. Entre 2019 y 2020 pasamos de 7 a 70 eventos o cultivos que han sido aprobados por el USDA. Imagínense en eso. Es una explosión impresionante. Que yo esté al tanto que están comercialmente disponibles, existen estos dos tipos de soya que han cambiado la composición de los ácidos, de los aceites, ¿verdad? El tipo de linoleic acid y otro tipo de ácidos que fueron cambiados a través de edición genética usando estos métodos, ¿verdad? No estoy al tanto de nada más, pero puede que existan otros. Finalmente, es muy importante tener una base de datos que les ayude a tener toda esa información que les he estado diciendo, genomas. Información de genomas, información del campo, ¿verdad? Información de fenotipado, información de tantas cosas que ustedes tienen que poner juntas. Acá en NDSU tenemos un grupo que nos ayuda un montón a tener todo eso centralizado en un solo sitio y nos permite avanzar, ¿verdad? Tener ese big picture que les estaba hablando. Es la disponibilidad de datos en tiempo real, el análisis integrado de todas las cosas que tenemos, el almacenamiento y la automatización y la planeación al futuro, ¿verdad? Cómo hacemos decisiones y tomamos decisiones. Sin ese integramiento de mejoramiento y genética también va a ser difícil. La gente muchas veces dice, pues, no me importa si sé o no sé dónde está el gen o qué hace. Sí, es verdad, puedes hacer algo de progreso, pero es mucho más fácil cuando tienes todo integrado, ¿verdad? Y muchas de esas cosas les puedo contar en otra charla porque obviamente no vamos a tener más tiempo hoy. Lo que les quería mostrar es esas herramientas permiten ser más eficiente y más preciso. Ningún método es perfecto, como siempre. Cada herramienta integrada presta una solución a un servicio específico y es bien importante que hagan un análisis de recursos, la relación costo-beneficio, qué realmente estoy ganando, ¿verdad? Para mí, dos medidas importantes siempre es precisión y eficiencia. Precisión, qué tan exacto comparado con el método convencional, y eficiencia, qué tan rápido o qué tantos recursos usa, ¿verdad? Especialmente tiempo o dinero, ¿verdad? Yo le digo a mis estudiantes, yo vivo bien cerca del campus de la universidad y les digo, ¿realmente necesito un Ferrari para ir al trabajo cada día o con la bici es suficiente para ir y volver, ¿verdad? Probablemente hay otras razones por las que me compre el Ferrari, pero no es un fin práctico, es lo que trato de decir. Y lo mismo, la misma analogía se debe prestar para muchas de estas cosas, ¿verdad? Finalmente le quiero agradecer a la gente que me colaboró con esta charla. Esta charla es una modificación de una conferencia que di en Honduras el año pasado con el congreso del PCCMCA. Eso es Programa Cooperativo para el Mejoramiento de Cultivos y Animales. Sí, creo que es un nombre largo. Pero toda esta gente me colaboró para las slides. Quiero agradecer a Gabriela Piñón del ICTA porque fue la persona que me invitó y sé que es una de las organizadoras del evento. Al comité organizador, obviamente, por la invitación. Y creo que me pasé de tiempo un poquito, ¿no? 4 minutos. Así que no sé si hay preguntas o comentarios o no tenemos tiempo. Depende de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por la excelente presentación. Creo que para nosotros los genetistas es muy importante entender la conexión que tiene que haber con los mejoradores, porque si no, pues cuando llega al campo, nuestro trabajo a veces nos damos cuenta que no es realmente lo que necesitaban los agricultores. Ajá, correcto. Bueno, en cuanto al tiempo, pues ahorita tenemos suerte porque es la última ponencia del día, así que vamos a dedicarle unos minutos a preguntas. Aquí tengo anotadas algunas preguntas que se hicieron durante la presentación. El doctor Luis Molina pregunta, según su experiencia, ¿en qué porcentaje contribuye el genotipo? Yo estoy de acuerdo con lo que encontró el doctor Dubik. En el caso mío de frijol, nosotros no tenemos todavía tecnología transgénica. No existe frijol transgénico. Ha sido bien complicado, no se deja. Hay un problema técnico que no
la transformación ocurre, pero ha sido bien difícil regenerar tejido a partir de ese evento de transformación. Entonces, yo creo que incluso en el caso de frijol puede ser, la contribución de genotipo puede ser incluso más alta porque no tenemos tecnología transgénica. Pero eso varía por cultivo. Pero yo creo que ese número de 50%, el genotipo o el mejoramiento contribuyendo a la ganancia genética es bastante real. Gracias. La siguiente pregunta es de Roberto Cáceres. Él dice, ¿cuántas generaciones a partir de la F1 considera que debe tenerse para tener un fenotipo estable? Esa es la pregunta del millón. Depende. Esa es mi respuesta favorita en ciencia, ¿verdad, Gaby? Depende del cultivo. ¿Estamos hablando de un cultivo de polinización abierta o de polinización cerrada? Polinización cruzada o de autopolinización, ¿verdad? Eso cambia mucho. Si estamos hablando del cultivo como el frijol, que es de polinización, de autopolinización, generalmente con 2 o 3 rondas de selecciones individuales que hacemos nosotros en el programa, logramos un estado de homocigosidad bastante alto y es suficiente para lograr tener una variedad homogénea al final del proceso de selección. Pero varía mucho, no te puedo dar un número que te va a servir para todos los cultivos, eso cambia mucho dependiendo del cultivo que estamos hablando. Gracias. La siguiente pregunta es de Luis Montes. Él dice, ¿qué opinas sobre el Single Seed Descendant en procesos de mejoramiento? Funciona, es muy bueno. Depende mucho del tamaño de tu programa, porque es mucho trabajo. Hacer Single Seed Descent es un montón de trabajo. Entonces tienes que tener los recursos y el personal y la infraestructura para hacerlo. En soya, por ejemplo, es muy común hacer Single Seed Descent. De nuevo, te digo, depende del cultivo, de los objetivos de mejoramiento. En este tipo de cosas no existe un silver bullet, dicen los gringos. No existe una solución que te va a servir para todo. Gracias. Nuevamente, el doctor Molina pregunta, ¿cree que estas facilidades recientes del USDA hacia la edición de genes y biotecnología en general en plantas se deben a apoyo político del gobierno? Los gobiernos tienen mucha parte, sobre todo a nivel de, no solo de promoción, sino de regulación. Yo creo que esa parte es muy importante, sobre todo con estas tecnologías nuevas. Es bueno que hayan expertos dentro del gobierno que expliquen y les aconsejen a los de los gobiernos, porque ellos no son científicos, ¿verdad? No saben. Entonces, que haya un grupo que les ayude a entender cuál es el proceso que hay detrás, por qué no se debe en muchos casos tener mayores preocupaciones o riesgos, y si hay riesgos, pues hay que decir cuáles son, ¿verdad? Pero en la parte de implementación, no sé qué tanto el gobierno deba intervenir. Me parece que eso pertenece más a la empresa privada o a las instituciones de investigación más que al gobierno como tal. El gobierno está para regular y proteger los derechos ambientales de los ciudadanos, pero no para implementar este tipo de cosas. Ok, muchas gracias. Otro comentario dice, entiendo que en Europa la edición de genes se considera como transformación. ¿Qué opinas al respecto? Es correcto. Incluso Canadá también. Canadá todavía está discutiendo. Canadá son aquí los vecinos nomás, ¿verdad? Y todavía creo que están discutiendo y no han decidido si le van a llamar a la edición genética algo transgénico o no transgénico. Mucha gente argumenta de que es transgénico por el hecho de que todavía ¿cómo le llamamos? Todavía estás usando un carrier o una bacteria o un vehículo que contiene genes que no son de esa especie. Pero entonces el argumento es sí, pero es que esos genes no están siendo incorporados en el genoma, son simplemente un vehículo, ¿verdad? Son un carrier del gen de interés o de la secuencia de interés que queremos. Yo personalmente pienso de que no le veo, es más, creo que le veo menos problema a la edición genética que a los transgénicos, porque en los transgénicos estamos trayendo un gen de una especie completamente separada de la nuestra, ¿verdad? Y estamos introduciéndola acá. Acá es distinto, acá estamos reparando o alterando un gen que ya existe
en esa especie y simplemente muchas veces pasa que hay genes que por una mutación se vuelven inactivos. Y con esta tecnología tenemos la opción de activarlo nuevamente. Fue un error genético, probablemente durante el proceso de meiosis o mitosis algo pasó, ¿verdad? División celular, hubo una mutación, podemos revertir esa mutación y hacer que ese gen vuelva a ser funcional, ¿verdad? En humanos sería interesante, hay muchos problemas de salud que se deben a simplemente un cambio en una letra, ¿verdad? Del genoma. Simplemente lo reparas y esa persona va a ser saludable después de eso, en teoría, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Pues me parece que no hay más preguntas. Entonces, le agradecemos su tiempo para la presentación. Y también quisiera recordarles a los demás participantes que mañana todavía continuamos con más ponencias el resto de la semana. Entonces, para que se conecten, los que no se han anotado también en el